Saludos a todos, bienvenidos otra vez a este canal. Tiempo de hablar del nuevo campeón de Europa. Por fin el Manchester City se quita la maldición y conquista la UEFA Champions League. Por fin Pep Guardiola conquista la Champions sin el Barça y sin Leo Messi. Esa etiqueta que le habían pegado muchos a su carrera de no ser un técnico triunfador, lo cual me parece una tontería con todas las ligas que ha ganado, pero el no ser un técnico triunfador por no haber levantado a la Champions después de que salió del Barça y después de que no tuvo a Leo Messi en su equipo. Esa es solo una de las aristas de esta historia, pero quiero concentrarme hoy, luego haré un video un poquito más profundo sobre el tema Pep Guardiola, pero quiero concentrarme hoy en el cómo y en el significado de este triunfo del Manchester City. Vamos a dejarlo claro, el City para empezar ha sido un equipo más que completo durante toda la temporada. Solo 8 equipos en la historia han podido ganar el torneo sin perder un solo partido. El que lo había hecho más recientemente fue el Bayern, pero con un contexto particular. Es cierto, aquel Bayern le pasó por encima prácticamente a todos sus rivales hasta que en la final, en una final bastante apretada, le gana 1-0 el Paris Saint-Germain, pero también fue una Champions atípica, sin público en los estadios, en la segunda fase prácticamente completa y con varias fases jugándose, octavos, cuartos y semifinales, a un solo partido. Por ende, menos partidos. Pero aquel Bayern fue sencillamente abrumador, aplastante. Este City, sin ser tan aplastante, y ahora les voy a explicar por qué, fue el equipo más dominador del torneo. No perdió ningún partido. Marcó en 11 de sus 13 partidos. Apenas un par de empates sin goles en ese camino en el que no pudo anotar en un par de partidos. Después de eso, en la estadística defensiva, en 13 partidos, 8 de esos 13 partidos ni siquiera recibió un gol este Manchester City. Un equipo que tuvo notas muy altas, como aquella goleada en Leipzig de 7-0, y que tuvo partidos como el de hoy, pero sobre todo el de hoy se le hizo difícil por encima del resto. Y yo creo que también el punto de comparación más reciente que teníamos en Champions hace que nos quede esa sensación de que el City dejó un poquito en deuda, o le quedó un poco en deuda a la afición en esta final de Champions. Venía de pasarle por encima al Real Madrid en aquella vuelta de semifinales, al equipo que nos había acostumbrado a no perder partidos importantes en Champions. El City lo hizo ver pequeñito. Y el City, ese City, quizá era el que esperábamos en esta final de Estambul, pero se encontró un rival que le planteó el partido muy bien y el mérito del City estuvo en no caer en la desesperación, aun cuando no podía jugar su estilo habitual de fútbol. Para mí el City fue mejor. Y ciertamente el Inter tuvo varias ocasiones de gol. La mayor parte de ellas, si lo analizamos el partido otra vez, o las más claras, llegaron justamente después del gol del Manchester City, cuando había otra urgencia de parte del equipo de Simone Inzaghi. Ahí es cuando se convierte en figura Ederson. Justo antes del gol, unos minutos antes del gol de Rodri, ciertamente hay una jugada que proviene de un error de Manuel Akanji, en la que Lautaro Martínez tiene una opción muy clara de tocarle la pelota a Lukaku, que ya había ingresado por Checo, y decide ir al arco y se la tapa en un disparo que no tenía tampoco tanta claridad el guardameta Ederson. Si pensamos, las dos primeras opciones claras del partido las tiene el City. Minuto 5, un balón de Bernardo Silva que llega a línea de fondo, recorta, la pone muy cerca del segundo palo y después una pelota de De Bruyne filtrada para que Erling Haaland le pegue de zurda y tape Onana. Esas fueron las dos más claras. Y si analizamos el primer tiempo, hubo muy poco en cuanto a llegadas del Inter. Lo que hizo muy bien el Inter fue aguantar, no dejar que el City le abriera la cancha, tapar muy bien la llegada tanto de Bernardo como de Grealish, con un gran trabajo defensivo de Denzel Dumfries por un costado y de Federico Di Marco por el otro. Y esa capacidad que tuvieron los centrales del City de ir a apretar, de ir a colaborar con los mediocampistas para cerrar esa zona donde normalmente entre líneas se cuelan los futbolistas que hacen la diferencia para el City, sea Kevin De Bruyne, sea Ilkay Gundogan o en los últimos tiempos también el propio John Stones. Ese fue el gran éxito del Inter y le duró buena parte del encuentro. Me parece que el gol es producto de la insistencia del City y del no desesperarse. Mérito a Pep Guardiola porque entendió rápidamente que, aunque en lo personal seguramente iba a ser una herida muy grande para Kevin De Bruyne no poder seguir en el partido, le dio unos minutos después de esa lesión y decidió sacarlo y poner a Phil Foden, que aunque Foden no haya tenido un partido excepcional, terminó siendo un buen sustituto para Kevin De Bruyne, que igual en los primeros 30 minutos tuvo aquel pase a Haaland y una pelota que intentó disparar al arco sin mucho peligro
para Onana. Insisto, ha sido un City a lo largo de la temporada, y eso sin meternos en el resto de las competencias. La Premier la ganó con una comodidad absoluta, más allá de que no empezó bien, en la segunda mitad fue avasallante. La FA Cup la ganó con contundencia y esta Champions la gana bien. No la ganó al estilo City, no la ganó tocando la pelota de un costado al otro sin que el rival la pudiera oler, como suele hacer, como hizo con el Madrid, por ejemplo, en esa vuelta de semifinales, es cierto. Pero yo creo que el éxito de este Manchester City estuvo especialmente en poder ganar un partido tan importante como esta final, aun cuando no lo pudiera hacer con su estilo habitual. Eso creo que era lo que necesitaba Pep Guardiola. El permitirse que su equipo pudiera ganar de otra forma los partidos, que su equipo pudiera batallar en un partido como este, físico, que le planteó el Inter desde la primera mitad, que pudiera aguantar las patadas, que pudiera aguantar la presión cuando llegaba la pelota a la mitad de la cancha. Muchas cosas que este equipo del City en algún punto en temporadas anteriores no podía hacer. En algún punto de temporadas anteriores, en esos momentos, al City le temblaban las piernas. Y yo lo decía hace un par de meses cuando les hacía un video diciendo que podía ser finalmente el año del City en Champions. Porque la experiencia al final, ese famoso peso de la camiseta, tiene que ver con estar allí, con repetir en muchas ocasiones esas situaciones de presión, y el City finalmente, después de vivirlas varias veces, ha sabido responder a ellas. Hay que saber defenderse también para ganar una final de Champions. Y hoy el City, después de marcar, termina defendiéndose bien, bien sea por las atajadas oportunas de Ederson, bien sea por los cortes de Rubén Díaz o por lo que hicieron cada uno de los futbolistas en campo para colaborar en sector defensivo. Eso también tiene su mérito. El Inter, volviendo a tocar el tema del equipo de Simone Inzaghi, creo que hizo mejor partido que el que cualquiera hubiera podido imaginar antes de empezar esta final de Champions. No parecía que fuera un rival con la capacidad de competirle a un equipo que había demolido al resto de sus rivales en los últimos tiempos. Supo hacerlo, pudo hacerlo. ¿Tuvo algún chance de ganar el partido? Sí. El partido en algún momento estuvo, yo creo que casi todo el partido estuvo para cualquiera. Estuvo para que quizá ese que marcara el primer gol pudiera llevarse el título. Lo hizo, el City se quedó con el triunfo. Si no recuerdo mal la estadística, va algo así como 38 de los últimos 45 o 38 de las últimas 45 finales de Champions, el que ha anotado primero se ha llevado el título. Es así de trascendental el ponerse adelante en un partido como este porque le trasladas completamente la presión al rival. Hoy el City fue superior y hay un poco ese aroma de revancha para un futbolista como Rodri, que hace un par de años, en aquella final de 2021 contra el Chelsea, desapareció. No apareció en el 11 de Pep Guardiola después de que hubiera sido titular en 9 de 10 partidos en aquella Champions. Después de haber sido titular en 30 o 32 de los 38 partidos de Premier League aquella temporada Rodri. En esa 2021, Rodri fue el gran ausente en el 11 inicial de Pep Guardiola en la final. Un Pep que en esta ocasión creo que no le movió demasiado y creo que hizo lo correcto. Terminó planteando el partido sin grandes sorpresas, más allá de la ausencia de inicio de Kyle Walker, porque aparentemente no llegaba bien físicamente. Fuera de ello, no inventó, no hubo experimentos de parte de Pep Guardiola, y hoy esa consistencia de su equipo, con un poquito de fortuna que siempre hace falta en una final, le terminó dando ese título que tanto le faltaba. ¿Qué le van a preguntar ahora a Pep Guardiola cuando llegue en una conferencia de prensa previa a Champions? Me imagino que ya no escucharemos esa pregunta de y con toda la inversión que ha habido detrás, ¿cuándo este equipo va a ganar la Champions? Y no nos engañemos, aunque Pep dijera año a año, y creo que en este fue diferente en ese sentido, que no había llegado a Manchester para conquistar la Champions, esa era la realidad. A este equipo, por su inversión, por el técnico que tenía y por los jugadores y el estilo de fútbol que venía practicando, había que exigirle la Champions. Y parecía cuestión de tiempo que la consiguiera, como ha ocurrido en Estambul este 10 de junio. Un día histórico para el Manchester City en su segunda final, su primer título de Champions. ¿Lo pudo ganar el Inter? Sí, quizá, pero lo terminó ganando el que hizo el gol y supo aguantar el marcador, como fue el Manchester City. ¿Qué opinan ustedes? ¿Ha sido el City un justo ganador de esta Champions?
Esperaba más del equipo de Guardiola y será el equipo de Pep el favorito ya desde que arranque la próxima Champions. Los leo como siempre en la sección de comentarios y nos vemos en el próximo video. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y comparte el contenido.